Hola, en esta charla vamos a hacer la introducción al sistema cardiovascular que, como habíamos visto anteriormente, forma parte del sistema circulatorio, el cual está conformado por estos tres componentes fundamentales. El contenido que estudiamos durante estas semanas, el continente, los vasos sanguíneos y la bomba impulsora. Estos dos primeros forman parte de lo que llamamos el sistema cardiovascular. En la charla vamos a hablar de estos dos primeros aspectos, de cómo está organizado el sistema cardiovascular y de cómo está organizada funcionalmente la bomba cardíaca. En el encuentro presencial hablaremos de cómo funciona el sistema eléctrico del corazón. Cuando nosotros miramos el sistema cardiovascular, vamos a encontrar que en realidad son dos circuitos. Estos dos circuitos están conectados a la bomba cardíaca y se encuentran organizados de manera paralela, el circuito pulmonar y el llamado circuito sistémico, el circuito pulmonar o circulación menor y el circuito sistémico o circulación mayor. Están conectados en paralelo, es decir, en ambos circuitos se está recorriendo sangre en todo momento y además están conectados en serie, que significa que la sangre que circula por el circuito pulmonar o circulación menor luego va a circular por el circuito sistémico o circulación mayor. Recordemos que este es un sistema cerrado, ¿cierto? Y que entonces funciona en paralelo y en serie. ¿Cómo está organizado los vasos sanguíneos? La bomba cardíaca, inicialmente, acá vamos a ver en este esquema, hemos abierto el corazón en dos partes, en el corazón izquierdo y en el corazón derecho. El ventrículo izquierdo va a bombear sangre hacia las grandes arterias o también llamadas arterias elásticas por la gran cantidad de elastina que tienen en sus paredes. Posteriormente la sangre pasa de las arterias elásticas a las llamadas arterias musculares, de allí a las llamadas arteriolas y de allí a los millones de pequeños vasos llamados vasos capilares. Esos vasos capilares van a ser los sitios donde se va a llevar a cabo el intercambio entre el contenido de la sangre continúa por las vénulas. Esas vénulas se reúnen y forman venas de mayor calibre. Esas venas de mayor calibre finalmente forman dos grandes venas, que son la cava inferior y la cava superior, que van a llegar a la aurícula o atrio derecho. Del atrio derecho pasa la sangre al ventrículo derecho y desde el ventrículo derecho vamos a bombear la sangre a la circulación pulmonar o circulación menor, las cuales van a llevar esa sangre hasta los millones de capilares que tenemos localizados en los dos pulmones. A partir de en estos sitios, en estos capilares, vamos a hacer el intercambio con el gas que está contenido en los alvéolos pulmonares y esa sangre entonces se va a dirigir hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Luego de la aurícula izquierda nuevamente pasa al ventrículo izquierdo y nuevamente a la circulación sistémica. Entonces esa es la manera como está organizado el sistema circulatorio en nuestro organismo. Vamos a pasar a hablar de la bomba cardíaca. El corazón entonces es una estructura muscular que funciona como una bomba que empuja la sangre impelente, pero que también aspira la sangre que retorna al corazón. Esta bomba cardíaca tiene ciertas características y de manera, para aprender más fácil, la hemos clasificado en subsistemas funcionales. ¿A qué nos referimos? Hay un sistema eléctrico a través del cual se van a generar potenciales de acción que van a llegar al músculo cardíaco y van a permitir su contracción. Entonces ese es un subsistema. Tenemos otro subsistema que lo vamos a llamar el sistema contráctil y que se refiere a la manera como ese músculo cardíaco trabaja para poder contraerse, generar fuerza y permitir el trabajo de bomba del corazón. Tenemos un sistema valvular a través del cual la sangre va a pasar de una cavidad a otra. Entonces esas válvulas cardíacas se van a abrir y cerrar en determinados momentos. Tenemos
de manera muy importante que hablar de cómo ese músculo cardíaco es adecuadamente irrigado a través de lo que se ha llamado la circulación coronaria y lo que hemos llamado el subsistema de alimentación cardíaca, es decir, cómo recibe la sangre con los nutrientes, con el oxígeno que necesita para funcionar adecuadamente. Y finalmente tenemos que hablar que la bomba cardíaca también es controlada y es controlada a través del sistema nervioso autónomo. Hablemos inicialmente de ese sistema contráctil. Es decir, que en el corazón encontramos dos tipos de fibras cardíacas. Las fibras musculares cardíacas encargadas de la contracción, que son las que van a generar la fuerza, que son las que van a permitir que el corazón trabaje como bomba. Y por otro lado tenemos unas fibras musculares que no tienen tantas proteínas contráctiles, porque vamos a ver que estas fibras musculares especializadas son las que van a formar parte del sistema eléctrico del corazón. Entonces, el sistema eléctrico del corazón son estas fibras musculares especializadas. Y la gran mayoría de las fibras forman parte en sí de la pared del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, entonces, decíamos, es un músculo estriado que tiene una particularidad, y es que las células cardíacas están conectadas unas con otras a través de estos discos intercalares. Y estos discos intercalares, además de unir una célula con otra, permiten la comunicación entre ellas, sobre todo el paso de iones, de tal manera que la excitación, los potenciales de acción pueden pasar rápidamente de una célula a otra. Miren que tienen como una forma de Y, ¿cierto? Y vamos a ver que la actividad eléctrica que se genere por acá, los potenciales de acción que se generen por acá, rápidamente van a llegar a todo el músculo cardíaco a través de estas uniones intercelulares comunicantes, por donde podemos nosotros pasar la excitación a través del paso de iones, la excitación que se genera acá, los potenciales de acción de una célula a otra. Como les decía anteriormente, hay características similares entre los dos músculos esquelético y cardíaco. En términos, y hay diferencias también. Entonces aquí vemos algunas características. En términos de la inervación, recordemos que el músculo esquelético es un músculo voluntario, por lo tanto la inervación es motora somática, en tanto que la inervación del músculo cardíaco está dada por el sistema nervioso autónomo y es involuntaria. El hecho de que haya esas uniones comunicantes o discos intercalares, que el término es gap junctions o uniones gap o uniones de hendidura, permite entonces que la actividad eléctrica y ese potencial de acción llegue muy rápidamente a todo el músculo cardíaco, por lo que se dice que funciona como un sinsitio funcional. En cambio, cada célula muscular esquelética debe recibir inervación. Recordemos que cada célula muscular esquelética tiene una placa motora, y que una célula muscular esquelética no se va a activar ni va a generar potenciales de acción a menos que funcione adecuadamente esa unión neuromuscular. Ambas células necesitan del calcio para la contracción. La diferencia entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético es en la fuente de calcio que se requiere para la contracción. Mientras que el músculo esquelético utiliza el calcio proveniente del retículo sarcoplásmico, el músculo cardíaco también utiliza como fuente el retículo sarcoplásmico, pero tenemos calcio que viene del LEC y que entra a través de canales de calcio desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Esa es la gran diferencia en cuanto a la fuente de calcio, que el músculo cardíaco utiliza calcio no solo proveniente del retículo sarcoplásmico, sino también del LEC. No podemos nosotros sumar las contracciones del músculo cardíaco, en tanto que sí podemos sumar las contracciones del músculo esquelético. Por eso, si ustedes recuerdan, el músculo esquelético puede llegar a sumar contracciones hasta lograr una contracción máxima y sostenida, que es lo que llamamos contracción tetánica. No sucede eso en el músculo cardíaco.
Para el músculo cardíaco, al igual que para el músculo esquelético, es muy importante la longitud con la que se arranca la contracción. Por eso se dice que hay una relación longitud-tensión, tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco. Bien, de manera breve, recordemos cómo se lleva a cabo ese acople entre la excitación, la llegada del potencial de acción por la membrana de las células. Recordemos, esta es la membrana. Aquí tenemos esos hundimientos que tiene la membrana que llamamos túbulos T. Cuando llega el potencial de acción, tenemos unos canales de calcio sensibles a voltaje en la membrana de las células musculares cardíacas. Una vez esos canales se abren por esa excitación eléctrica que se ha producido, entra el calcio siguiendo su gradiente desde el LEC hacia el LIC, y esa entrada de calcio produce la excitación de la membrana del retículo sarcoplásmico, que tiene unos canales también sensibles al voltaje que se llaman receptores de rianodina. Cuando llega la excitación a través de la membrana y es conducida a la membrana del retículo sarcoplásmico, se abren estos canales y el calcio contenido allí sale al citoplasma, y ese es el calcio que se va a unir a la troponina y posteriormente va a permitir que la miosina se deslice sobre la actina, sobre las fibras de actina, y se produzca el acortamiento de lo que llamamos la sarcómera. Esto ocurre de igual manera como ocurre en el músculo esquelético estriado. Hay acortamiento de la sarcómera, y en el momento en que se acorta la sarcómera, se acorta el músculo y se produce una fuerza de contracción que en el caso del músculo cardíaco lo que sucede es que disminuye la luz de las cavidades cardíacas, bien sea ventriculares o auriculares. Una vez se ha producido la contracción, el calcio nuevamente es guardado en el retículo sarcoplásmico a través de una bomba de calcio. Pero aquí hay algo diferente con relación al músculo esquelético, y es que el calcio también es bombeado al líquido. El calcio puede ser bombeado al líquido extracelular a través de estas proteínas, que este es un cotransportador calcio-sodio. Saca calcio, mete sodio. Pero es un antitransporte, es un antitransporte que está acoplado a la bomba sodio-potasio ATPasa. Es decir, requerimos que haya un trabajo continuo de la bomba sodio-potasio ATPasa para poder mantener ese gradiente de sodio. Bien, entonces, con base en lo que hemos dicho anteriormente, podemos decir que el músculo cardíaco tiene ciertas propiedades funcionales que han recibido estos nombres. Es excitable, vatmotropismo, conduce los potenciales de acción, dromotropismo, es capaz de generar sus propios potenciales de acción, automatismo, puede generar fuerza mecánica a través de la contracción, inotropismo, y es muy importante también decir que debe relajarse, es decir, el lucitropismo. Entonces, aquí están las definiciones. Cuando hablemos de vatmotropismo nos estamos refiriendo a la capacidad de despolarizarse, a la llamada excitabilidad, ¿cierto? Cuando estemos hablando de automatismo, estamos hablando de que algunas células especializadas, de aquellas que decíamos que eran especializadas y que hacían parte del sistema eléctrico del corazón, algunas de estas células son capaces de autoexcitarse, de generar solitas potenciales de acción de manera rítmica y automática. De otra parte, esos potenciales de acción se conducen a través de más células especializadas, se conducen a través del músculo cardíaco, y eso es lo que llamamos dromotropismo. Y una vez ese potencial de acción llega y se abren los canales de calcio y se produce la contracción que mencionábamos anteriormente, se va a generar fuerza, y eso es lo que vamos a llamar inotropismo, la capacidad de esas fibras musculares cardíacas de generar fuerza o contractilidad. Entonces ya hemos hablado de ese subsistema mecánico, ese subsistema contráctil que permite que este músculo se contraiga. Pero también tenemos que hablar de que hay una actividad coordinada entre las 4 cámaras del corazón.
la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y esta actividad coordinada se lleva a cabo a través de las 4 válvulas cardíacas que tiene el corazón. Esas válvulas son, en el lado izquierdo, la válvula mitral o bicúspide que comunica aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. En el lado derecho, la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Y luego esas cavidades ventriculares bombean. Por el lado izquierdo bombea la sangre hacia la arteria aorta, y para esto se debe abrir esta válvula que llamamos la válvula aórtica, y el ventrículo derecho bombea la sangre hacia las arterias pulmonares a través de la válvula pulmonar. Esas válvulas pulmonares están sincronizadas para hacer su apertura y cierre. Ellas están conectadas a través de estas estructuras llamadas cuerdas tendinosas a unos musculitos que se llaman los músculos papilares, y deben cerrarse completamente. Cuando están cerradas no permiten el paso de sangre, e igualmente deben abrirse completamente para permitir el paso de sangre. Entonces, como decíamos, tenemos aquí está la imagen de las 4 válvulas desde una vista superior a través de una sección transversal. Tenemos la válvula mitral o bicúspide en el lado izquierdo, la válvula tricúspide en el lado derecho, la válvula aórtica y la válvula semilunar, pulmonar. Y finalmente tenemos que decir, hay un sistema de alimentación cardíaca que permite que el músculo cardíaco reciba la adecuada cantidad de sangre con nutrientes, con oxígeno que se requiere para estar haciendo este ciclo cardíaco de contracción, relajación todo el tiempo. El siguiente subsistema, el sistema de control, vamos a ver que tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático llegan al corazón, inervan diversas instrucciones y van a regular esa bomba cardíaca, van a regular ese ciclo cardíaco y van a permitir que el corazón funcione de manera adecuada. Finalmente, el último subsistema cardíaco es el sistema eléctrico, y ese sistema eléctrico lo vamos a ver en el encuentro presencial, y vamos a ver que, como decíamos anteriormente, está formado por una serie de fibras especializadas en generar los potenciales de acción, en conducir esos potenciales de acción y llevarlos a todo el músculo cardíaco. Esa actividad eléctrica es la que vamos a poder registrar a través de ese examen que a muchos nos han hecho alguna vez en la vida, que es el electrocardiograma. Pero lo vamos a dejar para nuestro encuentro presencial. Muchas gracias.